Hasta la asunción de Milei, los importadores estaban como los esclavos encadenados en la mítica caverna de Platón. El comercio exterior, para ellos, era como sombras proyectadas en un muro por llamas lejanas. Con la llegada del presidente libertario, los grilletes de la importación se soltaron, pero los operadores de comercio exterior todavía no pueden insertarse plenamente en la realidad operativa, como los prisioneros tampoco podían exponerse directamente a la luz. Es decir, las restricciones a la importación se desactivaron en su gran mayoría, sin embargo, el dinamismo en materia de compras externas no se percibe. De hecho, las importaciones continúan contrayéndose. La recesión económica, la deuda comercial que permanece irresuelta a pesar de las alternativas financieras planteadas por los bonos Bopreal, que todavía no son tan fáciles de digerir por parte de los acreedores y proveedores del exterior, explicarían por qué todavía las importaciones no arrancan a pesar de estar prácticamente liberadas. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Dólar en caída y seguimiento de las subastas del Bopreal. La industria del vino pide una estrategia de desarrollo. ¿A cuánto subió la inflación del transporte de cargas en 2 meses? El shipping aguarda novedades del Banco Central. Y por último, repunte en la exportación de vehículos. Dólar en caída y seguimiento de las subastas del Bopreal. Estamos en comunicación con la especialista en normativa cambiaria y en comercio exterior, Janina Lojo, para saber qué pasó con el dólar la semana pasada y cómo siguió el tema de la subasta de bonos de cancelación de deudas de importadores. Yani, contame qué estuvo pasando con el dólar esta última semana que pasó, que estuvo yendo a la baja y si se puede relacionar con el mercado de los bonos de importadores, el Bopreal, las subastas, etcétera. ¿Cómo estuvo jugando todo esto esta última semana? Bueno, esta semana lo que observamos fue que en los mercados financieros la cotización del dólar bajó sustancialmente. Es más, tenemos mercados como por ejemplo el dólar bolsa, donde está operando por debajo de los 1.000 pesos. Y hay varios motivos que pueden explicar esta situación en particular. Podemos hablar de las liquidaciones de los exportadores utilizando este famoso blend exportador. También el hecho de que tenemos importadores que están muy abocados hoy a lo que sería el pago de la deuda y para eso tienen que destinar todos los pesos que tienen disponibles a ya sea acceder al mercado único y libre de cambio si son las MIPYMES o a participar de estas licitaciones de Bopreal que claramente les requieren ¿sí? un importante volumen de dinero, de pesos, porque recordemos que no solo se suscriben a tipo de cambio oficial, sino que además hay que pagar el impuesto país al momento de la suscripción. Y eso en este contexto donde hay una caída en la actividad y la situación económica está pasando por un momento muy particular, hace que se traduzca probablemente en lo que estamos viendo en las carteleras de una baja en la cotización del dólar. Y también se puede explicar un poco la caída en el volumen licitado de Bopreal, porque vos habrás visto que la licitación de esta semana fue bastante menor de la semana pasada. Exactamente, sí. ¿Y qué pudo haber pasado acá? ¿Cuál es la explicación que encontramos? Y varios motivos. Por un lado tenemos esta situación en particular, muchas empresas han participado ya de licitaciones anteriores, por ejemplo del Bopreal Serie 2, y ahora se encuentran que no tienen, si bien tienen todavía la deuda, no tienen la disponibilidad, no están líquidos como para poder participar de una nueva licitación. Siempre hablamos de empresas chicas, obviamente, y después que este bono no es tan atractivo como el Bopreal Serie 2. También el tipo de cambio implícito del Bopreal Serie 3, cuando uno hace toda la operación
en el mercado financiero, lo sale a vender para poder pagarle de manera inmediata al proveedor, quedó por encima de lo que hoy está operando el contado con liquidación. Por eso se podría explicar esta decisión que tomó el Banco Central y que comunicó ayer de abrir la licitación a aquellas empresas que no habían declarado su deuda en el padrón. Mira. Viste que hubo muchas empresas que no pudieron que no declarar llegaron, la deuda. Claro, algunas no llegaron y otras por algún motivo no quisieron, ¿no? Tampoco. Bueno, y ahora estaban preocupadas porque el padrón estaba cerrado. Claro. Y no podían pagar. Entonces, ayer, por medio de un comunicado, cuando informó el detalle de la licitación, el Banco Central dijo que teniendo en cuenta la desaceleración en la demanda y viendo las deudas remanentes registradas en el padrón, decidía que en las próximas licitaciones de la Serie 3, todos los importadores con deudas por importaciones de bienes y servicios hasta el 12 de diciembre del 2023 hubieran o no inscrito los saldos pendientes del pago en el padrón, pueden participar. Bien. Todavía no sabemos cómo se va a instrumentar, pero se supone que a partir de la semana próxima podrían participar. Claro, y ahí se podría llegar a empezar a ver un poquito más si se mueve esta aguja o no, ¿no? Porque la verdad, o sea, las importaciones todavía no logran repuntar, ¿no? Por un lado, ¿no? Tenemos contracción, tenemos de los últimos 15 meses, 14 meses de decrecimiento o retracción de importaciones, y el año está en plena recesión, o sea, arranca, pero ya está recesivo. ¿Vos crees que a futuro el dólar podría llegar a seguir bajando en su cotización? Bueno, ahí vamos a tener que ver cómo se soluciona el problema de la deuda. Yo creo que en la cuestión de la caída de las importaciones, más allá de la caída en la actividad y la recesión que estamos enfrentando, también hay una cuestión que está vinculada con esta enorme deuda. Hay muchos importadores que están todavía tratando de pagar lo que importaron el año pasado y por lo tanto no tienen o la disponibilidad del capital o bien la predisposición del proveedor de seguir vendiéndoles hasta tanto no se salde lo anterior. Y el otro problema que tenemos es aquellos importadores que, si bien no están endeudados, no consiguen financiamiento para poder hacer las operaciones. Y el proveedor no está dispuesto a mandarle la mercadería si no paga anticipadamente. Entonces eso hace que muchas operaciones que se podrían llevar adelante hoy estén frenadas sustancialmente por estos dos problemas, por iliquidez por parte de algunos importadores, por caída de la demanda, por la recesión y además por una falta de financiamiento. Quizás si se habilitase el pago anticipado, veríamos algún tipo de repunte. Claro. También hay otra cuestión. Si vamos a mirar indicadores que muchos estuvo hablando en estos últimos días de las solicitudes de CEDI. Como las CEDIs hoy se aprueban en 48, 72 horas, las que demoran un poquito más son las que están vinculadas con reglamentos técnicos, hace que muchos importadores estén negociando y estén proyectando operaciones, incluso sus proveedores estén ya fabricándoles y como saben que las CEDIs se aprueban rápido, demoran la solicitud de la CEDI para una fecha más cercana al embarque, que eso también es una realidad. Antes los importadores se adelantaban a pedir las CIRAs, claro, o pedían CIRAs quizás que no llegaban a utilizar para cubrirse por las dudas. Y hoy eso no se da. Hoy en realidad cuando van a pedir una CEDI es porque la operación ya se va a concretar. Claro. Bueno, el panorama sigue siendo bastante complejo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la deuda. La deuda pasada no está resuelta y los proveedores del exterior también están... Bueno, ¿cuánto tiempo más van a aguantar a los clientes argentinos, ¿no? Sobre todo los que no pudieron pagar? Y otra cosa más que te iba a decir, sería interesante saber si dentro de esta excepción que se va a hacer para lo que es Bopreal Serie 3, se les va a permitir acceder a aquellos que tenían declarado los despachos con giro de divisas dólares propios. Sí, ¿te acuerdas que uno podía antes pagar? Sí. Esas operaciones nunca se pudieron empadronar. Claro, increíble. Bueno, a ver si con esto se habilita. Y otra cosa, sería también interesante que muchos importadores empadronaron operaciones de courier, o sea, que se hicieron por el régimen especial de courier para importadores y que no están pudiendo ni pagar para siendo MIPYME ni suscribir Bopreal. A ver si en este contexto también se puede resolver eso, porque eso también genera demoras en operaciones futuras. Buenísimo, muy buen dato, Yani. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto para la semana que viene, ¿te parece? Me parece perfecto, Emiliano. Beso grande. Igualmente, hasta luego. Siguiente noticia, la CAUT. La industria del vino pide una estrategia de desarrollo. La Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, planteó la necesidad de abrir una agenda productiva para el desarrollo del sector. El presidente de la entidad, Mario González, destacó que la vitivinicultura es la actividad agrícola que más empleo por hectárea genera en la Argentina.
Por eso es fundamental avanzar hacia un contexto macroeconómico estable, con reglas claras que nos den un marco de previsibilidad y competitividad. Necesitamos líneas de crédito acordes con la realidad productiva de las economías regionales y un sistema financiero a favor del sector privado. Según Coviar, de los 17.000 productores de uva del país, el 72% tiene superficies menores a las 10 hectáreas, por lo que es fundamental avanzar en el proceso de integración que le dé escala y sostenibilidad a la producción primaria. Argentina es un actor central en el mercado mundial del vino, indicó González, tras destacar que el vino es uno de los productos que nos identifica como país en un mercado con muchos jugadores para competir, y la Argentina puede hacerlo incluso mejor y con más cantidad y calidad. Coviar es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030, asumiendo el desafío de transformar el sector vitivinícola y potenciar su desarrollo. Siguiente noticia, la CAUT. ¿A cuánto subió la inflación del transporte de carga en 2 meses? Los costos del autotransporte aumentaron 8% en febrero y ya acumulan un 30% en los 2 primeros meses del año. De esta manera, la inflación de los últimos 12 meses asciende a 290%. De acuerdo con FADEAC, la federación que agrupa las cámaras de transportistas, aunque los datos de febrero muestran una importante desaceleración, las cifras se conocen en medio de una fuerte caída de la actividad. El índice de costos de transporte que elabora la entidad mide 11 rubros que impactan directamente en el sector en todo el país y son referencia para la fijación o ajuste de las tarifas. De acuerdo con el relevamiento, en febrero 6 rubros mostraron aumentos: combustible, neumáticos, reparaciones, personal, seguros y gastos generales. 3 no sufrieron cambios respecto de enero: lubricantes, patentes y tasas y peajes. Y 2 registraron bajas: material rodante, debido a la fuerte disminución mensual de los dólares alternativos, y costo financiero, vinculado con el descenso de las tasas de interés. El presidente de FADEAC, Roberto Guarnieri, indicó que en diciembre tuvimos el aumento mensual más alto de los últimos 30 años, y 2023 cerró con un incremento récord de casi 248%. Si bien es cierto que en febrero se registró una desaceleración importante de los costos, es fundamental entender que el sector sufre hoy una caída de la actividad del orden del 40%, y que sumado a eso, la cadena de pagos se ha diferido hasta 60 días, por lo que un viaje que realizamos hoy, en muchos casos, se cobrará en abril. Por último, Guarnieri alertó sobre el riesgo de que la recesión que afecta al sector profundice la crisis que ya atraviesa buena parte del autotransporte de cargas, responsable del movimiento de más del 90% de la economía de la Argentina. Siguiente noticia, la CAUT. El shipping aguarda novedades del Banco Central. El Centro de Navegación se reunió con las autoridades del Banco Central para tratar las restricciones cambiarias que afectan la actividad de los agentes marítimos que actúan por cuenta y orden de las navieras que prestan el servicio de transporte internacional de mercaderías en la Argentina. Puntualmente advirtieron sobre los efectos que sigue teniendo el cepo cambiario introducido por el exministro de Economía, Sergio Massa, que impide la normal remesa para el pago de los fletes. Debido al cepo, los cargadores locales ya no pueden pagar más los fletes en pesos en el país, justamente porque los agentes marítimos se vieron imposibilitados de comprar los dólares para girarlos luego al exterior. Vale la pena recordar que con la modificación de la normativa de exterior y cambios por parte del Banco Central, el pago de fletes sufrió un parking de 90 días y la obligación de contar con una CIRASE en estado aprobada, tanto para los servicios de flete como para los de transporte, codificados bajo la sigla S02 y S04. Luego volvió a modificarse la normativa y se dio de baja el código S02 de fletes, para ser subdividido en S30 y S31 según se tratare de fletes de importación o de exportación. No obstante, la CIRASE seguía siendo obligatoria. Con la llegada de Milei, la CIRASE fue derogada,
pero la realidad es que los fletes todavía no pueden cancelarse normalmente e incluso se encarecieron con el aumento del impuesto país dispuesto por el nuevo gobierno cuando la alícuota pasó del 7,5 al 17,5%. La institución volvió a solicitar que el marco regulatorio vuelva al status quo anterior, permitiendo el libre giro de las divisas correspondientes a todo y un mismo servicio de transporte por agua, por la única razón de que todos sus componentes forman parte de un mismo contrato de transporte internacional, al tiempo que subrayaron que el impedimento de la libre remesa de los fletes internacionales ha provocado que varias empresas marítimas hayan tomado la decisión de cobrar sus fletes únicamente en el exterior, generando un encarecimiento de los fletes para nuestros exportadores e importadores, que no son otros que productores y consumidores, ya que ello los obliga a que deban cumplir con los pagos en divisa en el exterior en vez de poder hacerlo en nuestro país. Siguiente noticia Lackaut. Repunte en la exportación de vehículos. La exportación de vehículos creció un 54% durante febrero en relación con enero, pero disminuyó un 1,6% respecto del mismo mes de 2023, informó la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA. De las casi 37.500 unidades producidas en febrero pasado, se exportaron más de 23.500, es decir, casi un 63% de la fabricación nacional de vehículos se comercializó en el exterior. Con 13 días hábiles de actividad, 5 días menos que el año pasado, febrero tuvo la particularidad de registrar la parada extendida por vacaciones y la necesidad de recomponer stocks. En el acumulado del primer bimestre, el sector produjo un total de 60.134 vehículos, es decir, 18,2% menos de las 73.400 unidades que produjo en el mismo periodo de 2023, informó ADEFA. En relación con las exportaciones, con el parcial de febrero el sector exportó en total casi 39.000 unidades en el primer bimestre de 2024, un 10,10% más que el mismo periodo del año anterior. Martín Zuppi, presidente de ADEFA, señaló que para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento y desempeño esperado del año, es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre. Mientras tanto, es necesario seguir trabajando de manera conjunta con la cadena de valor y el gobierno en la agenda del sector para identificar herramientas que nos permitan mejorar la competitividad. Vamos con el tema de esta semana. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora económica y de negocios MAP, titulado Escenario local, tras el fin de las trabas, ¿qué está pasando con las importaciones?, se señala que en el balance cambiario de enero, el Banco Central informó que el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones fue de $1.068 millones. Pero si se considera la diferencia entre las importaciones pagadas y las computadas por el intercambio comercial argentino del INDEC, la deuda comercial creció $3.500 millones en enero, acumulando poco más de $7.000 millones entre diciembre de 2023 y el primer mes de 2024. Vale la pena recordar que la balanza comercial de enero fue superavitaria en casi $800 millones, luego de registrarse exportaciones por 5.400 millones e importaciones por 4.600 millones. Estas importaciones, a su vez, retrocedieron un 14% interanual. Es más, las importaciones sumaron 14 retrocesos en los últimos 15 meses. En tanto, el último balance cambiario del Banco Central, que contabiliza los dólares efectivamente transaccionados en el mercado de cambios, a diferencia del ICA, del INDEC, que aplica el criterio de vengado, el superávit durante el primer mes del año resultó sensiblemente mayor, de $3.900 millones, debido a la menor cantidad de importaciones efectivamente pagadas. En rigor, la cuenta muestra que se transfirieron solo $1.068 millones, según el Banco Central, de los 4.600 millones realmente importados, de acuerdo con lo informado por el INDEC.
La diferencia sugiere un aumento en el endeudamiento comercial, con importadores que todavía enfrentan limitaciones para hacerse de divisas por la vía del mercado de cambio oficial, dado el esquema vigente. En tanto, con las exportaciones sucede algo similar. El INDEC informó ventas por 5.400 millones, cuando el Banco Central solo acusó liquidaciones por 4.947 millones, lo que indicaría que todavía no ingresaron las divisas en el mercado oficial, tal vez a la espera de una mejor cotización en el dólar. Así, los pagos pisados de importaciones, por un total de 3.500 millones de dólares, resultan prácticamente equivalentes a las divisas que el Banco Central compró durante el mes, 3.200 millones, motivo por el que se deduce que es la estrategia elegida por la entidad monetaria para sumar divisas durante el primer mes del año. Para febrero el panorama podría repetirse. Las importaciones fueron un 10% menor en términos interanuales, y si bien hay que esperar 2 semanas para el balance cambiario de febrero, lo que sí se sabe es que el Banco Central acumuló el mes pasado 2.500 millones de dólares en divisas. Por eso, nuevamente, se habría demorado los pagos de importaciones. Pero aun cuando se trate de escenarios y proyecciones, lo que resulta llamativo es que en los 2 primeros meses completos sin restricciones para importar, las compras en el extranjero hayan seguido contrayéndose. Por ejemplo, desaparecieron la CIRA y el sistema CEDI que las reemplazó es meramente informativo y no requiere la intervención o aprobación de la Secretaría de Comercio ni de licencias para poder importar. Y en relación con el acceso al mercado de cambios, el calendario establecido por el Banco Central para la compra de divisas habilita el pago total de las compras en 4 cuotas iguales cada 30 días. Entonces, ¿por qué no están aumentando las compras en el exterior? Bueno, en primer lugar, el tipo de cambio aumentó un 118% en diciembre, al tiempo que las importaciones también fueron encarecidas por un incremento de 10 puntos en el impuesto país, cuya alícuota hoy está en 17,5%. Este combo ya de por sí desalienta la compra de productos en el exterior. De esta manera, el tipo de cambio real para las importaciones prácticamente igualó el nivel más alto registrado post salida de la convertibilidad. En enero pasado quedó a solo 5% del valor máximo de junio de 2002. Luego tenemos la recesión. La economía argentina demanda importaciones en las fases de crecimiento porque los bienes importados se incorporan en los procesos productivos. Y el dato más revelador es la elasticidad de las importaciones. En los últimos 40 años, esta se ubicó en torno al 3,5 y 4, lo que indica que por cada punto de caída o incremento de la actividad productiva, el volumen de importaciones lo replica en 3 puntos. Así, con una caída esperada de la actividad del 3% anual para este año, cabría esperar un retroceso de las compras en el exterior en torno al 9 o 10%. El tercer gran freno a las importaciones es la deuda comercial que continúa sin solución a pesar de los BOPREAL. Estos bonos fueron parcialmente aceptados por contrapartes en el exterior vinculados con los importadores locales con el fin de documentar en los balances las operaciones impagas. Pero no resultó ser una solución atractiva ni aceptable para las deudas con proveedores con los que los clientes locales no tienen más vinculación que un historial comercial. Quienes se llevaron la peor parte fueron las empresas que no contaban con financiamiento o crédito por parte de los exportadores en origen. Por esta misma razón, el descrédito internacional hizo que el nivel de exposición de los importadores argentinos haya aumentado y los proveedores del exterior piensen 2 veces antes de vendernos productos o servicios. De hecho, muchos de ellos se financiaron en origen para exportar y corren con multas y denuncias, en el peor de los casos, de sus propios acreedores financieros. Por último, las deudas todavía no tienen un cronograma de acceso al mercado de cambios para ser saldadas. Por todo lo expuesto, los analistas indican que no se prevén cambios en el corto plazo en materia de importaciones, salvo que se unifique el tipo de cambio y se levante por completo el cepo cambiario.
En definitiva, si la recesión mantuviera deprimidas las importaciones, las dificultades en los pagos de deuda y el esquema de acceso actual al mercado de cambios podrían resultar, de sostenerse, en un limitante para la recuperación económica de la segunda mitad del año. De esta manera, con reminiscencias del famoso segundo semestre y los brotes verdes, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.